ya de la segunda serie. Y yo le agradezco mucho su gentileza, Roberto, de haber aceptado y de unirse para recordar cuestiones musicales referidas a su vida, el instrumento, las actividades musicales que tuvo, los conjuntos musicales, las orquestas que integró, y podamos recordar y hablar de toda esa actividad importantísima que usted hizo acá en Formosa. Pero con mucho gusto. Yo también agradezco la invitación tuya y celebro este compromiso que vos tomás en la posta de la juventud, de esta nueva era de los músicos de Formosa, y nosotros sí, de alguna manera hemos sido también o seguimos siendo los precursores de aquellos que nos dejaron otros que ya no están, indudablemente, claro, ¿no? Claro. Así que sí, para mí, te digo, repito, que me alegra mucho de que yo también pueda estar en este momento charlando con ustedes y comentando lo que me vaya acordando, indudablemente. Claro, Pasaron, Roberto. claro, cuento, por ejemplo, que han pasado, a ver, y 60 y algo de años que comencé con la música. Yo comencé a estudiar música a los 7 años. Mi primer maestro de música acá en la provincia de Formosa fue el maestro que en ese momento dirigía la banda de la municipalidad, don Juan José Juliano, padre además de Angelú, un maestro que después, cuando en el fallecimiento de él, en el año 50, no, 50, creo que 56 o 57, el fallecimiento de él, yo quedo a cargo de su hijo como alumno de música. Claro. Roberto, así que ya sí. Hicimos una introducción ya suculenta con lo que usted me está contando, pero sí. Antes de comenzar quiero agradecer a las personas que se están uniendo a esta transmisión, que se están conectando, y decirle a las personas que están conectadas que pueden ser partícipes de este diálogo a través del chat, que pueden también comentar, dejar sus expresiones, sus saludos, sus expresiones de afecto y también sus comentarios a través de los temas que vamos a ir tocando en este diálogo. Y lo pueden hacer a través del rectángulo, si ustedes, a los que están unidos a esta transmisión, hay un rectángulo en la parte inferior con un signo de pregunta. Sería muy bueno que ahí puedan escribir sus comentarios, sus expresiones, porque entonces me permite a mí poder publicarlo en pantalla. También lo pueden hacer en el chat común, pero sería bueno que lo puedan hacer ahí. Agradecidos a todos los que ya están unidos y les animo a participar de este diálogo también, por más que estemos Roberto y yo en la pantalla, los que están unidos también son interlocutores válidos en este diálogo y en lo que vamos a recordar de la actividad musical de Roberto. Así que muchas gracias a los que están unidos y nuevamente reitero mi agradecimiento a vos, Roberto. Bueno, yo también, y a los que se van uniendo, mi agradecimiento y mi placer de poder estar comunicándome, como decías vos, a través de este medio, que alcancé a ver este medio, no me imaginé jamás de que hubiera tenido la oportunidad de estar viéndonos como si estuviéramos frente a frente en casa. Claro, eso es lo que nos permite estas nuevas tecnologías, sí, de lo digital, que nos permite estar conectados pese a la distancia, pero a veces también tiene su cuestión contraria, que personas que están cerca físicamente, estas tecnologías nos alejan, por más que estamos físicamente, a veces nos alejan. Así pero tomemos lo positivo que nos pueden acercar a través de la distancia. Roberto, yo tengo un primer recuerdo suyo de allá cuando yo era adolescente, habré tenido 12, 13 años, que integraba la orquesta de cámara que en ese momento estaba dirigiendo el maestro José Ángel Alegre, y llegué a un ensayo que en ese momento la orquesta ensayaba en las partes altas de Don Bosco, en la parte de la galería y del complejo que tiene al costado de la iglesia. Subiendo las escaleras y entrando al salón empecé a escuchar lo que usted estaba tocando en el violín. Y lo que usted estaba tocando en el violín era la parte solista de uno de los conciertos más importantes que escribió Juan Sebastián Bach, que es el concierto brandenburgués número 4,
que tiene como solista a 2 flautas de pico y a un violín solista. A un violín. Y usted estaba encargado de tocar la parte solista y lo tocaba magníficamente, muy bien. Y yo no me puedo olvidar de ese momento que pude disfrutar de su ejecución, que es una parte difícil para el violín, de ese concierto número 4 de Juan Sebastián Bach. Y yo, ese es el impacto, el recuerdo, que cada vez que me acuerdo de usted, ese recuerdo viene a mi memoria, tan fresco lo tengo. Bueno, han pasado ya unas cuantas décadas de ese momento, pero fue un impacto poder escuchar en vivo a un violinista tocando esa parte de ese importantísimo concierto. Y yo estoy muy agradecido por haber podido vivir esa experiencia que usted me brindó a través del instrumento. Mira, de esa época, lo que yo más recuerdo también es que la iniciativa de lo que después fue la orquesta de cámara de la provincia, y que en algún momento hemos llegado a hacer hasta una sinfónica, en la primera época, en los primeros años, hemos llegado a constituir una sinfónica y tocar obras sinfónicas cuando estaba Bonet Müller. Yo creo que para mí ha sido la oportunidad que pudimos tener en aquellos momentos los jóvenes de la música, y que no teníamos esta oportunidad de poder hacer conciertos, tocar obras de esta naturaleza, porque claro, no teníamos nosotros tampoco en aquel momento acceso a ese tipo de partituras y cosas así, que después se nos fue dando. Y bueno, y hemos llegado, gracias a Dios, a constituir un grupo musical que dejó su sello, y que yo veo que hoy el ambiente en el que se maneja la música en Formosa tiene reflejos y mucho más de lo que nosotros comenzamos a hacer en aquellos años. No olvidemos que eso comenzó en el año 1972, donde en el primer encuentro de músicos, que lo hicimos allá donde era el Salón de la Biblioteca Ruiz Moreno, fuimos, si mal no recuerdo, desde los músicos de Formosa, un total de 6 o 7 músicos, y esa noche fue la presentación del maestro de Guillermo Bonet Müller, y unos o 2 músicos que vinieron como aportes de la que era en ese momento la Sinfónica del Chaco. Claro. Así que, te imaginas, éramos 8 personas, o 10, ponele. Y bueno, y los primeros ensayos nos fueron dando ese crecimiento. Tuvimos también la participación de un concertista, cuyo nombre no me acuerdo, era un sanjuanino que vino con la esposa. Estaban también ellos integrando la Sinfónica del Chaco, y vinieron a colaborar con nosotros y de alguna manera a prepararnos también con esto, que era necesario que tengamos una escuela para poder llegar después de ser ejecutante. Eso que vos escuchaste ya fue un poco la consecuencia de que hemos recibido, ¿no? Sí, recordemos, Claudio, que la Orquesta de Cámara se crea en agosto del 72, el 8 de agosto creo que es el decreto, con la dirección de Guillermo Bonet Müller, y con vistas al año siguiente a la creación del Instituto Superior de Música, que se crea el año en el 73, se crea el Instituto Superior de Música, donde Bonet Müller también es director del Instituto de Música. Y yo tengo esa nómina, esa lista de los primeros músicos, Roberto, no me acuerdo en este momento el nombre de sanjuanino que usted dice que estaba de concertino, pero tengo la lista original de los nombres. Estoy haciendo, digamos, en todo este tiempo mucha búsqueda de todo ese material, y por eso en este tiempo, bueno, aprovechando las circunstancias conocidas que estamos viviendo, me animé a empezar esta serie de diálogos para recordar estos derroteros, como tiene el nombre esta serie de diálogos, los derroteros del arte en Formosa y puntualmente de la música en este momento con usted, donde la figura de Guillermo Bonet Müller es una figura central
en esta línea de la música, digamos, ¿sí? Así es, Porque así reconozcamos que en Formosa hay varias líneas y que todas son importantes de manifestaciones musicales, y dentro de la música académica la figura de Guillermo Bonner-Müller y su esposa Amalia Creus, los dos, Amalia, sí. son vitales y fundamentales para entender el proceso que tuvo dinámico de la música académica en Formosa. Pero Roberto, me gustaría ir un poquito a usted y al violín. ¿En qué momento usted llega al violín? ¿Cómo llega a sus manos? ¿Cómo se interesa por el estudio del violín en su casa? ¿En qué momento usted estaba y ve el instrumento y se enamora del instrumento y dice, esto quiero para toda mi vida? ¿Cómo sucede eso en su vida? Mientras usted me cuenta eso, yo me preparo un mate, si me permite. Con mucho gusto. Yo me voy preparando. Mira, vos sabés que esto tiene una gran parte, ¿no es cierto?, de la historia de mis comienzos en la música. Mi padre músico, él especialista en el contrabajo, era un músico de fila, de muchas orquestas en el medio. Había tenido él un violín que se había comprado porque en un momento dijo él que quería estudiar el violín, nunca le tuvo la oportunidad, y el violín había estado en mi casa, que yo ni siquiera sabía de la existencia del violín. Claro. Cuando yo comienzo las clases de estudio, de solfeo y de teoría, llega el momento en que me pide mi maestro, me dice, yo quisiera que vos elijas el instrumento. Me dice, yo soy trompetista. Si vos querés estudiar la trompeta, te doy la trompeta y comenzamos con la trompeta. Me dio la trompeta, comencé a soplar la trompeta y mi padre, yo no sé si fue por causa de que no iba a poder comprarme un instrumento, me dijo, es un instrumento muy pesado, conozco a las personas que trabajan y son ejecutantes de este instrumento, y dice, ya a mí me gustaría que elijas otro. Entonces le pedí que fuera el bandoneón, y el bandoneón también estaba lejos de él para poder ofrecerme el instrumento para tenerlo yo en mi casa. Entonces me dijo, ¿por qué no el violín? Yo tengo un violín. Y el violín evidentemente habría estado, no sé, arriba del ropero, guardado en algún lugar. Y me saca el violín y me muestra eso que él tenía como una reliquia. Claro. Y ahí pasa a ser el instrumento que yo termino eligiendo, evidentemente también, porque era la facilidad de contar el instrumento con el que yo iba a poder comenzar a estudiar, ¿no? Así que ese de alguna manera fue el motivo principal por el cual elegí el instrumento, que estoy inmensamente agradecido de que haya sido el violín lo que me llegó a mí, ¿no? Así que por ahí vino entonces lo de la presencia del violín en mi vida. Claro, y mientras usted me contaba eso, Roberto, yo pensaba, ¿cómo su papá llegó al contrabajo? ¿Cómo sí. Llegó a tocar el contrabajo? Y así nos vamos para atrás, y vemos que son acciones decididas, por un lado, de alguien que quiere aprender a tocar, pero que, por otro lado, está la cuestión del instrumento. Hay una relación importante en estudiar música y poder tener el instrumento. Y como usted decía, que a veces los instrumentos son caros, un bandoneón es un instrumento caro, y a veces la imposibilidad del acceso al instrumento por los costos que tienen generan cierta frustración en muchos chicos, jóvenes, personas que quieren acceder a un instrumento. Entonces, la importancia de poder acceder y tener los instrumentos es fundamental para el desarrollo de la música. Es fundamental. Sí, porque aquellos de que sé, por ejemplo, en esos años, hubieron chicos, amigos que tenían los instrumentos, pero que le facilitaba mucho, en el caso de los instrumentos de viento. Por ejemplo, en la obra de Don Bosco, que donde tenía esa pequeña escuela de música,
Ahí, por ejemplo, los chicos tenían acceso a los instrumentos, como lo hemos tenido después nosotros en la orquesta de cámara, porque la orquesta de cámara después adquirió instrumentos de mejor calidad de los que teníamos nosotros, y fueron instrumentos que utilizamos durante años hasta que dejamos de ser los artistas de esa orquesta, ¿no? Claro, sí, mi papá integró la orquesta de Don Bosco en ese momento, era chico, no me acuerdo en qué época, pero me acuerdo sí que mi papá contaba que integró la orquesta de la banda de Don Bosco, cuando era chico, sí. Y lo otro que usted dice, que la orquesta tenía instrumentos, justamente era la cuestión de poder acceder a prestar los instrumentos para que los alumnos puedan estudiar con sus maestros que eran parte de la orquesta y podían generar músicos locales, porque la idea original, según lo que tengo entendido y lo que fui leyendo, era que los músicos que venían generen músicos locales, sean maestros y esos discípulos sean músicos locales aquí de Formosa. Que fue lo que ocurrió, que hemos podido lograr. De esa escuela has estado vos, los hermanos, ¿cómo es? Borda. Los chicos Borda, los Irala, pero, ¿cómo es? Estas chicas que eran integrantes también del grupo, las Juárez, que fueron todos justamente motivados y salieron de esa escuela. O sea que todo aquello que primariamente se había pensado se fue cumpliendo de a poco. Y hoy es una realidad en Formosa que realmente aplaudo, porque a mí me tocó vivir el comienzo de todo eso y hoy veo a chicos, pero adelantadísimos, instrumentistas que hoy están representando fuera del país, a nosotros, y esas cosas realmente a uno le pone bien, ¿no es cierto? Ser un poco el espejo de haber sido, por lo menos así como vos contaste, que escuchabas la ejecución del violín mío y que te quedó en el recuerdo. Y bueno, ¿qué más puedo pedir o qué más puede pedir las personas que han tenido la oportunidad de hacer un poco de escuela para la gente, ¿no? Para los chicos. Claro. Sí, así es, Roberto. Roberto, agradezco a las personas que están saludando, agradezco a su hija que acá nos saluda, me dice hola Chiqui, gracias por invitar a papá. Es un gran privilegio poder invitarlo y tenerlo a tu papá acá conversando, y porque es parte fundamental de la historia de la música en Formosa, y reconocerlo a mí verdaderamente me satisface mucho poder hacerlo. Así que gracias por conectarse, por expresar acá a las personas, pero les vuelvo a decir, hay un rectangulito abajo con un signo de pregunta a los que están unidos, que ahí pueden dejar su pregunta, su comentario, entonces lo puedo publicar en la pantalla durante la transmisión. Roberto, también tengo entendido que antes de toda esta cuestión de la década de inicio del 70, finales del 60 usted integró otra orquesta, porque hace poco vi una foto donde usted estaba junto a Aníbal Mareco, Lucio Casimiro Duarte en el contrabajo, y también creo que alguien de los Gandini, no sé si Federico Gandini, usted integró otra orquesta. Cuéntenos de esa cuestión, porque pareciera que usted comenzó en el 70, pero no es así. Su actividad musical va mucho más atrás. Claro, yo te decía que cuando terminaba la primaria en el año 1959, yo comencé a integrar una orquesta que creó en ese momento mi maestro, que era maestro de violín en ese momento, el señor Juan Mareco, que también fue integrante de la orquesta de cámara. Él crea una orquesta típica conformada por 5 músicos, un contrabajista, un guitarrista, un bandoneonista y 2 violines, más el cantante, éramos 6 personas. ¿Puede recordar los nombres, Roberto? Bueno, de los que se acuerden, lógico. Sí, el contrabajista era un señor de apellido Victorino Espinosa. La guitarra era de un señor que le decían Nene Capra. El bandoneón fue de
Martín Ledesma, el bandoneonista. Los violines eran de Juan Mareco y yo, y la voz era de un señor que se llamó Vidal Hidalgo. Ese fue la orquesta creada en el año 1959 y en el cual yo estuve hasta, creo, fue el año 62 o 63, en que la orquesta en la que mi papá integraba como contrabajista del grupo era una orquesta típica también, que se llamaba la Orquesta Típica Buenos Aires. El violinista se tiene que retirar, yo no sé si era por enfermedad o alguna persona que se tuvo que ir, y quedaron sin violinista. Claro. Entonces el director de la orquesta, que era un señor de apellido Molinas, Miguel Molinas, le dice a papá, dice, ¿y qué te parece si podemos traerlo a tu hijo como violinista? Así que mi viejo evidentemente se acercó a Mareco y le pidió para ver si yo podía comenzar. Yo era el segundo violín del grupo de Mareco. Y así que Mareco accedió y yo fui a integrar esa orquesta, la Orquesta Típica de Buenos Aires, que fue el segundo grupo musical que tuve, con el que tuve la oportunidad de ser el músico de fila, ¿no? Y luego de eso, llega casi el año 64, creo, sí, año 64, que a mí se me da por la música moderna, loco, porque yo veía que todos los jóvenes de mi edad estaban con la guitarra eléctrica, con la batería, y yo consustanciado con eso. Hasta el violín llegó un momento que yo decía, ¿qué hago con este instrumento a mi lado? Así que comienzo a estudiar la guitarra y tocando la guitarra eléctrica formo un grupo de música moderna donde mi viejo viene como contrabajista, uno de mis hermanos como guitarrista, un baterista, creo que era un tumbadorista, una persona que tocaba una tumbadora, una cosa así, y ahí hicimos una orquesta que se llamó Los Elegantes. Esa orquesta la tuvimos creo que hasta el año 68, 69 más o menos, y mientras eso ocurría, yo en el año 65, si mal no recuerdo, fui invitado a comenzar a trabajar y a cantar la música folclórica. Así que existía en ese momento la delegación formoseña que estaba participando los primeros años de Cosquín, y ahí había un grupo vocal que integraba Saturnino López y otros que ya me voy acordando. Entre ellos estaba también Lito González, el trompetista que está en China, era uno de los integrantes también. Ellos me invitan a formar parte de ese grupo, de ese quinteto, y ahí comienzo a alternar la orquesta con el conjunto folclórico y así sucesivamente, hasta que después en una oportunidad incluyo por primera vez el violín en ese conjunto, porque me acuerdo que incorporamos una canción litoraleña, donde la función principal de la introducción era un violín, y entonces me dijeron, ¿y por qué no ponemos el violín directamente? Así que fue la primera vez que yo pude incorporar el violín como en un conjunto folclórico, ¿no? El resto siempre ha sido tango, tocando milongas, valses y ese tipo de cosas que eran los repertorios. Y ese solo, Roberto, que hizo con el violín, ¿fue para un evento especial, un festival, una delegación que fue a otro lado? Y mirá, sí, fue un repertorio que lo hemos hecho en varias oportunidades, pero si mal no recuerdo, solamente era para esa obra. El resto era muy guitarrístico, o sea que en esos años el violín en los grupos de folclore era medio como desconocido, ¿no es cierto? Nosotros no lo teníamos como instrumento básico del grupo vocal.
¿Y sí, se acuerda ¿se acuerda el nombre de ese conjunto folclórico, Roberto? ese conjunto se llamó Los Norteños. Los norteños. Con ese conjunto yo tuve la oportunidad de obtener el primer premio en el festival del año 65 en la provincia del Chaco, en el Festival Nacional del Algodón del Chaco. Después tuve la oportunidad de participar en el no sé si fue el primero o segundo festival de folclore de Posadas, un escenario que estaba a la vera del río. El Festival del Litoral. Sí. Que comenzó en el año 63, el noviembre del 63. 60, sí. 63, sí. En noviembre del 63. Bueno, sí, porque yo estoy medio investigando cuestiones referidas a ese festival, así que tengo... A ese festival. Roberto, una cuestión. Los dos conjuntos típicos que usted integró, tanto el de Mareco como el de Molinas, ¿qué sectores de la ciudad tocaban? ¿En qué lugares? ¿Cuál era el circuito en ese entonces, aquí en la ciudad de Formosa? ¿En qué ámbitos, en qué casa, en qué lugares, en qué instituciones ustedes tocaban? Mira, se fueron dando creaciones Cuando yo comencé con la orquesta en el año 59, conocí y trabajábamos, por ejemplo, en una pista bailable, así le llamaban, que tenía la Casa Paraguaya, el Club Chacra 8, el Club San Miguel, que también tenía su Bueno, generalmente pasa esto cuando entra alguna llamada o algún mensaje o problemas de conexión. Esperemos un momento que se... Después hubieron otros tantos, y bueno, y después estaban las pistas centrales que fueron, por ejemplo, la del el Cabildo, el Palenque y el Club Social, que estaban casi todos juntitos ahí sobre la calle España. ¿El Palenque en qué ubicación estaba, Roberto? El Palenque estaba donde funcionó después la favorita o algo como que tuvo el incendio en el del Regalú. Bueno, en ese predio, en la parte del frente, después se instaló ese lugar, y en el fondo tenía lo que era la pista, el Palenque, que fue uno de los primeros salones. Me acuerdo también que tanto como el Cabildo, pero el Cabildo era de una construcción mucho más moderna. El Palenque, así como se llamaba, tenía todos los elementos con los que estaban construidos eran realmente ¿cómo diríamos? Todo de madera, cosas así, ¿viste? De campo, muy de campo. Pero Roberto, sí. ¿Y la frecuencia de actuación? ¿Eran todos los fines de semana, durante la semana o pasaba un mes? ¿Cómo era la frecuencia de actuación? No, mira, en aquellos años los espectáculos bailables eran seguros todos los sábados, y en algunos casos también los días domingos. Pero sí. Y en la mayoría de las pistas bailables que había, primero las orquestas eran en vivo. En aquellos años todo eran orquestas en vivo. Claro. Así que sí, se trabajaba. La música en vivo. La música en vivo. Se trabajaba muy bien en aquellos años. Había muchos lugares donde se podía ofrecer el espectáculo. Y donde estaba la presencia de las personas que iban a bailar. Sí. Había mucho movimiento dentro de lo que eran aquellos años, mucho más movimiento que lo que tenemos hoy, por ejemplo. Hemos perdido esa parte. Sí. Y sí, de la música en vivo, también fundamentalmente con el avance de los CDs y demás tecnologías, la música en vivo hoy, o el músico en vivo, hoy es un poco inusual, y tenemos que hacer esfuerzo para no perder
para no perder. La vitalidad, la presencia del músico para hacer música, ¿no? Exactamente, sí. Roberto, ¿y tenían piano estos dos conjuntos de música típica, el de Mareco y el de Molinas? Mira, el de Molinas lo que después se sumó fue un acordeonista. Sí. Pero este hombre era solamente acordeonista, no sé si el piano no lo vi tocar. Pero sí, en la orquesta de Mareco tuvimos la presencia de un pianista que fue este señor Leguizamón, el chiquito Leguizamón. No sé si alcanzaste a conocerlo o nombrarlo por lo menos. De nombre. Sí, el chiquito Leguizamón, que era de una familia tradicional también de músicos que conformaron allá por los comienzos de 1900, fue una de las primeras orquestas que vinieron, la mayoría eran todos de origen paraguayos, y vinieron a Formosa e hicieron una orquesta que se llamó la Orquesta de los Siete Hermanos. O sea, lo que usted me dice que una familia de apellido Leguizamón, comienzo del siglo XIX, perdón, del siglo XX, 1900, sí. 1900 se traslada a Formosa y son 7 hermanos que generan una orquesta de apellido Leguizamón. Una orquesta exactamente. Y de ahí nacieron, por ejemplo, una de las violinistas, que con el tiempo yo me enteré que la señora era violinista, fue, por ejemplo, la madre de Julio Pereiro. Ah, bien. La madre de Julio Pereiro. Vamos conectando vidas. Claro. La madre de Julio Pereiro había sido una de las integrantes y una de las primeras mujeres violinistas que tuvimos nosotros en Formosa. Bien. Bien. Estos datos, por ejemplo, que usted me está brindando en estos 31 diálogos que estoy haciendo en relación a la música, sí. No pude, ninguna persona lo dijo. Entonces, sí, son datos importantes que nos dan pistas para poder seguir incursionando y conociendo más lo que pasó en Formosa con respecto a la música. Así que muy bienvenido esto que usted me está contando, Roberto. Claro. Bueno, sí. Sí, le escucho. No, decía entonces que de ahí venía, eso fue prácticamente el comienzo. Después han venido orquestas como la de Romanito, que fue un bandoneonista que incursionó, estuvo muchos años en Formosa. Creo que él era santafesino, algo rosarino, una cosa así, que vino a Formosa y se aquerenció en Formosa y formó incluso una propia orquesta típica, que era la orquesta del maestro Romanito, se llamaba. Y en esa orquesta, por ejemplo, había sido uno de los pianistas, había sido Julio Pereiro de joven, ¿no es cierto? O sea, hubo participaciones que jamás se cortó eso. Después tuvo la orquesta de los Bohemios, donde ahí en los Bohemios, por ejemplo, uno de los integrantes si no estoy mal informado, este señor que le nombraste hoy al acordeonista que estaba conmigo en la foto que me dijiste. Federico Gandini. Don Federico Gandini fue uno de los bandoneonistas y acordeonistas de ese grupo. Porque en aquellos años, Héctor, se acostumbraba a representar a la música lo que era la parte de Fox, parte un poco de música de jazz. De baile de salón. De baile de salón. La hacían el mismo grupo, pero sumando integrantes que en este caso ya venían, por ejemplo, guitarras, baterías y cosas que en la orquesta típica no la tenían. Claro, incorporaban eso y a eso le llamaban la característica, le decían. Orquesta típica y característica era cuando tenían los dos rubros. Qué bien, qué buen dato eso. Sí. Roberto, sí. Me gustaría que nos cuente un poquito, su papá le da el violín y usted empieza a estudiar. ¿Con quién estudia? ¿Cómo se forma? ¿Quién le enseña a poner el arco, los dedos? Pero antes de eso, sí, acá me pasan un pequeño dato para que le pregunte.
una Sí. anécdota. Me dice, su hija me dice que le pregunte, que cuente la anécdota que usted tuvo cuando era chiquito y tuvieron que esconderlo en la actuación, dice. Bien. Y también cuenta, dice, cómo le acompañaba a su hermano en la percusión. Ah, sí, sí, sí. Estas dos cosas, Bueno, una de sus hijas me... está. Bueno, comento el primero. Sí, Yo estaba cuando eso con la Orquesta Mareco, habré estado con 14 años, 15 años, y habíamos estado trabajando en una de las pistas, no recuerdo bien de cuál de ellas, y en esos años se acostumbraba de que alguien de los presentes contratara a alguno de los grupos para llevar serenata o a la pretendida o a la esposa o a quien fuere, y se iba la orquesta completa a la claro. serenata. Eh, Incluso nosotros hemos tenido serenata donde llevábamos el piano, Sí, sí, pues. ¿ves? Porque tenía que formar parte y se subía y se bajaba el piano para la serenata. Ah, ¿Ves? Sí, hasta que, bueno, cuento, venimos a la serenata y en aquellos años para la serenata se pedía permiso a la policía, otorgaba el permiso, pero ellos tenían que saber que en tal o determinado lugar iba a haber ese tipo de reuniones. Y venimos a cantar acá en el barrio San Miguel, trae uno seguramente para la novia o algo así en la casa. El tema es que tocando, haciendo, ya nosotros estando en plena esta musicalización, aparece aparece la policía, aparece la autoridad. la autoridad. Y ahí el, el primer motivo de falta era tener a un menor, Menor, claro. a un menor dentro del grupo. ¿Sí? En ese momento mi padre no integraba el conjunto, o sea que no estaba conmigo mi viejo. Claro. Autorizado por las No estaba. personas. Sí. Así que lo primero que hicieron fue esconderme y me pusieron, me acuerdo que me escondieron en una pieza e incluso me pusieron debajo de la cama por si entraran a revisar. Claro. Sí, así que sí, eso ocurrió efectivamente. Hasta que se retiraron ellos y después pudimos salir Bueno, claro. tranquilamente, ¿no? Sí, eso fue. Con respecto al otro que decía de la persona que acompañaba, mi hermano mayor, fallecido ya, fue sordo mudo. Y él fue uno de los integrantes cuando yo formo la orquesta de Los Elegantes. Él era la persona que tocaba la tumbadora. Así que a él le enseñábamos cómo era el ritmo y él se sumaba y era un batero como cualquiera. Y siempre las personas se preguntaban cómo hacía él que no Claro. oía para poder llevar y no atrasarse en el ritmo. Pero era una computadora el tipo. El único que Qué no bien. perdía ritmo era él. Así que, Claro. y bueno, eso era un hecho muy Había una conexión visual, seguramente, ¿no? claro, totalmente, sí, sí. De los movimientos, claro. Así es. Incluso me acuerdo que por momentos teníamos partes donde cada uno mostraba su habilidad personal e incluso bailar o algo, hacer ese tipo de cosas, así esos movimientos. Y él era uno de los ganadores de todo lo que hacía. Así que sí, de eso quería que me acordara. Sí, ese fue Claro. mi hermano mayor. Qué bueno, qué buen recuerdo y qué bien el tema de saber también que a veces lo que creemos que es limitación, a veces no es limitación. No, A veces sí nos totalmente. impide ciertas cosas, pero uno puede desenvolverse, ¿no? Sí, así es. Y Roberto, cuéntenos sobre el instrumento, ¿cómo estudia usted el instrumento? ¿Cómo se Bueno, dedica al estudio del violín? el tema era que cuando yo elijo el violín, ¿quién me iba a enseñar el violín? Y en Claro. aquel momento, evidentemente, el Mareco todavía no vivía no estaba en Argentina. Mi padre busca un maestro
y ¿sabés quién fue mi primer maestro? El, el señor, José del Rosario, José del Rosario, el apellido de él, que estuvo también en la orquesta Sí, de en la cámara. orquesta de cámara. Sí, Sí, ya yo también sé no, quién está hablando no, usted, pero no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. claro, yo me acuerdo que se llama José del Rosario, el Oviedo, apellido no, Oviedo, Oviedo. exactamente. Y bueno, y una de las cosas que recuerdo con él vivía en la calle Paraguay, sería la calle Mitre y Padre Patiño, algo así, por ahí. En aquellos años, toda esa zona eran zonas de puentes, de madera, cosas así, porque Claro, la los urbanización desagües y estaba. cosas así que existían en aquella zona. Y vos sabés que yo me hacía el trayecto de mi casa, que estaba acá sobre la calle 9 de Julio, al norte, caminando me iba yo a tomar las clases hasta la casa de él, porque no tenía otro medio. Así que con el Roberto, violincito y a caminar a ir a estudiar. bueno, hay ese punto del esfuerzo y de la constancia, la disciplina por las cosas que uno quiere, lo vamos a hablar en un ratito. Pero ¿algún familiar de Oviedo existirá en Formosa? ¿Usted tiene conocimiento? ¿Algún descendiente de Oviedo? ¿Algún familiar? Que, Mira, o alguien que pueda eh, acercarnos algún familiar para poder charlar sobre cómo estudió Oviedo el violín, si lo estudió acá en Formosa. sí, yo tengo Si, entendido que él lo había estudiado en Paraguay. bien, Tengo entendido que era oriundo del Paraguay y que de ahí había y venido a que lo estudió Formosa. Lo estudió bien, 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 en Asunción, seguramente, sí. Lo mismo claro, que Mareco. Mareco, por ejemplo, había claro. tenido maestros, muy buenos maestros en Asunción. Eh, Así que sí, en aquellos años, yo por ejemplo tomé clase con, con Boris Horquín. Uno de los Horquín eso debe saber seguramente que uno de ellos fue un violinista muy consagrado que trabajó en Buenos Aires con muchas orquestas, así. Uno de los hermanos, diríamos, de la familia Horquín, familia tradicional de Formosa. Ese Bueno, dato es nuevo para mí también. sí, Cada diálogo yo voy incrementando una lista de ajá, nombres y de personas relacionadas a los instrumentos, a la práctica musical de Formosa, y bueno, esto verdaderamente cada vez crece más y eso es claro, muy bueno poder recordar. Así que ahí seguramente sí, ya en mi lista, Boris Orkin, buscar datos sobre la actividad de este señor. Y de esa sí, manera usted fue estudiando el instrumento. fui estudiando el instrumento. Después, por ejemplo, me iba a Paraguay a tomar clases en Paraguay, me llevaba a mi viejo. Ahí yo lo tuve, por ejemplo, de maestro, lo tuve a Lorenzo Álvarez, que era un, un violinista, un concertista de primera, Claro. sí. Así que hoy tuvo sus grandes orquestas ahí en Paraguay, este señor. Este, Tengo incluso obras que él los compuso, obras muy difíciles que yo lo suelo tocar con el violín, aprendido a partir de él, y que Mareco también se lo tocaba. Eran obras muy, muy difíciles. No cualquier instrumentista tenía acceso a esos repertorios. Y Y bueno, lo que me venía contaba de un Roberto gran maestro. del esfuerzo que usted hacía de caminar tantas cuadras, ¿cuál es la relación entre el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina y conquistar los objetivos, el éxito que uno quiere? ¿Hay una relación en esa cuestión o hoy el éxito es instantáneo o no hay que hacer esfuerzo o el esfuerzo hay que seguir haciéndolo? Mira, yo aprendí que solamente con esfuerzo se puede todo. Cuento, por ejemplo, y eso se lo cuento a mi familia. eh, Mi hermano mayor y yo, nosotros somos tres hermanos. Mi hermano mayor se llamó Argentino, Juan Argentino,
después estoy yo y tengo un hermano menor que es Dionisio Conrado. Somos los 3 hermanos. Vos sabés que nosotros habremos tenido 6 o 7 años y éramos, mi hermano mayor y yo, éramos los encargados de trasladar el contrabajo desde la casa de mi casa paterna hasta la pista donde tenía que ir a trabajar ese día mi viejo. Así que nosotros en aquellos años, pequeños como éramos, ¿viste?, el contrabajo en el hombro de uno y en el hombro del otro y a recorrer Formosa para poder dejarle el instrumento en el escenario y ocuparlo mi viejo. Claro, así su que papá toque el instrumento. Claro. que toque el instrumento. Así que te imaginas, desde ahí comenzaba ya lo nuestro del sacrificio, ¿no es cierto? Y después la otra, también un poco en lo que, en mi caso, mi viejo me decía, acá tenés que hacerlo, no importa si te gusta o no te gusta a la larga, ¿eh? Así que hay que estudiar y hay que superar y bueno, y uno aprende de que la única manera de poder conseguir lo que uno desea es así, con esfuerzo, no queda otra. ¿Sí? Por ahí yo hoy veo, por ejemplo, de que todo tiene que ser o trasladado, bueno, si yo no le voy en coche o si no hago esto con una moto o lo que fuere, no puedo hacerlo. Y fíjate vos, yo te contaba que me caminaba 15, 20 cuadras para poder hacer y después tenía que regresar. Claro, así que sí. Esas cosas sí, sin esfuerzo imposible, nada. Una de las imágenes que también siempre tengo es recordarlo a Lucio con la bicicleta y el contrabajo, con una mano en el manubrio de la bicicleta y con la otra mano agarrando el contrabajo y trasladándose para las actuaciones. Sí, esa es otra de las imágenes que yo recuerdo de Lucio, el contrabajista Lucio Duarte, de que muchas veces, todas las veces siempre para ir con el instrumento tenía que cargarlo. Y como dice usted hoy en día, si ya tiene que hacer un esfuerzo, si a alguien le cuesta, ya no lo hace, ya lo deja, ya lo abandona, ya dice no me gusta, porque tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Hay que rescatar la disciplina, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la entrega para obtener las cosas. No todas las cosas se reciben del aire. No, en absoluto, eso es imposible. Por lo menos hasta ahora no vi que eso pueda venir solamente, indudablemente, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus dones, ¿no es cierto? Y bueno, y a partir del don uno tiene que enriquecerlo. Y para enriquecerlo hay que dedicarlo. Hay que pulirlo. Exactamente. Hay que sacarle brillo. Así es. Roberto, cuénteme también su incursión en la música mexicana, porque un tiempo también estuvo muy activo en un conjunto de música de cantores e instrumentistas mexicanos aquí en la ciudad que recorren la ciudad tocando. Claro. Vos sabés que eso ocurre cuando, y mira, ya han pasado 25 años de eso de nuevo. ¿Sí? Los años pasan tan rápido esto, que yo recibo la visita de un señor que había sido integrante de la banda de música del Regimiento 29 y trompetista él. Llega a casa y me dijo que ellos estaban haciendo de músicos de un grupo folclórico, tocando algunas introducciones para cantar música mexicana. Tenían 3 o 4 repertorios que ese grupo musical hacía, y ellos eran los músicos básicos como para introducir la música mexicana. Entonces este señor viene y me dice, Roberto, me dice, ¿qué posibilidad habría de que vos puedas organizar un conjunto, pero para que hagamos solamente música mexicana? Por ahí vino la oferta. Claro. Y yo te cuento que yo no creí mucho que primero dije, ¿y qué hago yo con una música? ¿A quién le ofrezco la música mexicana? Hasta que llegó un momento que alguien me dijo, mirá, no pierdas tiempo, organizarlo, no sabes lo que va a hacer para Formosa. Primero, la primera agrupación
con esa característica, Claro. y me decía él, yo conozco mucho la parte del nordeste de nuestro país, recorre, me dice, y yo no conozco que haya, creo que Salta tenía en algún momento un grupo originario de hace muchos años, pero después dejó de existir ahí. Así que en Formosa, de alguna manera, a partir del año 95, que fue cuando comenzamos, fue el, como el precursor del grupo mariachis en Argentina, diríamos. Porque, bueno, de esa manera vino lo de la... Y eso sí, desde que comenzamos con esa música, vos dijiste recién recorriendo, mira, no quiero, si tengo que acordarme simplemente de las cantidades de serenatas que hemos hecho, creo fácil que hemos superado más de 1.500 serenatas. Muchísimo. Sí, Roberto, sí. tengo que darle una mala noticia. Nos queda 1 minuto y medio de transmisión, porque se completa la hora. Ya sí. estamos hace 1 hora conversando sobre su actividad y apenas estamos en pañales. Así bueno, está, yo quiero agradecerle, Roberto, y dejarle este último tiempo para que usted agradezca, quiera expresar algo, pero antes quiero leerle un comentario de una de sus hijas, que no sé si es cuál de las dos, porque no veo el nombre. Dice: estoy muy orgullosa de mi viejo, te amo, papi, dice Sol Sin Luna. Una de sus hijas expresa su orgullo hacia usted y todo lo que está contando. Y bueno, le dejo estos últimos segundos para que se despida Roberto y Marisol. Gracias, Marisol, por expresar esto y por compartir todo este tiempo, y a todos los que se unieron también. Bueno, Héctor, para mí, por ahí dijiste vos, nos quedamos cortos. Sí. Pero yo también quiero agradecer, sobre todo a quienes han formado parte de mi vida, pero especialmente a mi familia. Porque sin el acompañamiento de ellos, todo es imposible. No es nada posible si uno no tiene el acompañamiento familiar. Roberto, se corta la transmisión. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vos.